Hermanas, abramos nuestras Biblias al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 8. Quiero que leemos a partir del versículo 1, Hebreos 8:1. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. A lo largo de la historia, los hombres de Dios han reconocido que la tarea más importante del hombre es conocer a Dios. Eso es lo que a lo largo de la historia cristiana los hombres han entendido. La ciencia más importante, la más maravillosa especulación, la más poderosa filosofía en la que puede estar un hijo de Dios, dijo J.I. Packer, es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia del gran Dios a quien le llama Padre. Pues Packer resume lo que los hombres de Dios a lo largo de la historia han creído. La principal meta, el principal propósito del hombre, de la criatura de Dios, es conocerle a Él. Charles Spurgeon dijo las siguientes palabras cuando tenía 20 años de edad. 20 años. Y esto le dijo a un grupo de cristianos a los cuales él estaba predicando. Él les dijo: vaya, zambúllase en el profundo mar de la deidad, piérdase en su inmensidad, y usted saldrá descansado, refrescado y fortalecido. Yo no conozco de algo que pueda consolar más el alma, calmar el dolor, hablar paz a los vientos de las tribulaciones, como una meditación piadosa en el tema de la deidad. Eso dijo un hombre de 20 años. Y ahora nosotros diríamos: era un niño casi, ¿verdad? Packer dijo de nuevo: ignoren el estudio de Dios y se sentencian a ustedes mismos a tropezar y a andar en la vida cegado, sin ningún sentido de dirección y sin ningún entendimiento de lo que les rodea. O sea, si andamos nuestras vidas ignorando a Dios, dice Packer, así es como ustedes pierden sus vidas y sus almas. Bueno, esa fue la razón por la cual ustedes, hermanas, estudiaron todo el año pasado los atributos de Dios.
Y es la razón por la cual ustedes han venido reuniéndose por tantos años, juntas, aprendiendo de la palabra de Dios. Porque esa es su meta. Ese es el propósito para el cual los pastores hemos querido que ustedes se reúnan mensualmente. Para que ustedes crezcan también en el conocimiento de Dios. Fue la razón por la cual los pastores también quisimos animarlas a estudiar los atributos de Dios. Nuestro deseo como cristianos no debe ser simplemente crecer en un conocimiento teórico de Dios, en el conocimiento de los atributos, sino crecer en el conocimiento de aquel a quien esos atributos le pertenecen. El fin del cristiano nunca debe ser adquirir un mero conocimiento teórico de Dios. Para eso no es la teología. Esa no es la meta. Dios nos creó, como veremos, para que el conocimiento teórico de Dios nos llevara a un conocimiento experimental. Es decir, que el conocimiento teórico de Dios nos lleve a un conocimiento personal, real de Dios en nuestra vida. Se trata de una teología entonces que nos lleva a la práctica. Si usted tiene un conocimiento de Dios que es meramente teórico, y ese conocimiento no se traduce en su vida, en una comunión con Dios, en obediencia, ese conocimiento a usted no le va a servir de nada. Se trata de tener una teología. ¿Qué significa teología? El estudio de Dios, el conocimiento de Dios. Se trata de tener una teología que nos lleve a la práctica. Eso es lo que es el cristianismo. De eso se trata el cristianismo. Un cristiano es una persona que conoce a Dios y que su vida pone en evidencia que conoce a Dios. En una vida de santidad, en una vida de obediencia. En el prefacio del libro que ustedes estudiaron el año pasado, de A.W. Pink, Los atributos de Dios, Pink dijo: algo más que un conocimiento teórico de Dios es lo que es requerido de nosotros. De un cristiano lo que se pide es algo más que un conocimiento teórico. Se trata de un conocimiento práctico de la deidad. O como dijo William Ames, ustedes me han escuchado, ¿verdad? Aquí, uno de los teólogos más importantes del siglo XVI. Él dijo: la teología es la doctrina de vivir para Dios. Esa es la teología. La teología es la doctrina de vivir para Dios. Esa fue la misma manera en la que Calvino, años antes, también entendió era el propósito de la teología. En su catecismo él preguntó lo siguiente, Calvino: ¿cuál es el verdadero y más correcto conocimiento de Dios? ¿Y cuál fue la respuesta de Calvino? Cuando le conocemos con el propósito de honrarle. No se trata solo de conocer a Dios. Se trata de un conocimiento que nos lleve a nosotros a honrar a Dios. Esa es la teología correcta. Ese es el verdadero cristianismo. William Perkins, otro teólogo del siglo XVI, que se le llama el padre de los puritanos, dijo que la teología es la ciencia de vivir bendecidamente para siempre. Esa es la teología. Es la ciencia de vivir bendecidamente para siempre. Esa es la razón por la cual nosotros recitamos constantemente, ¿verdad? La pregunta del catecismo menor. ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Para qué existimos nosotros? Para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Eso es la teología, ese es el cristianismo. Si quisiera resumir el cristianismo, se trata de eso. De glorificar a Dios y de gozar de Él para siempre. De conocer a Dios y vivir para Él para siempre. Ahora, ¿por qué razón ese es el fin principal del hombre? Es lo que nosotros debemos recordarnos todos los días. ¿Por qué es que ese es el fin principal del hombre? Bueno, porque Dios es el ser más perfecto que existe. Como dijo Pink, uno de los temas que ustedes estudiaron el año pasado, no sé cómo la titularon, pero él le llama la soledad de Dios, ¿verdad? O la unicidad de Dios. Porque es que ese es el fin principal del hombre. Bueno, por la excelencia de Dios. No hay ser más excelente, más perfecto
en el universo que Dios. Y por eso es que el fin principal del hombre es conocer a Dios. Eso fue lo que ustedes vieron el año pasado. Pero la segunda razón por la cual ese es el fin principal del hombre es porque ahora nosotros, por causa de nuestro pecado, no podemos conocer a Dios. Y no queremos conocer a Dios. Esa es la segunda razón. Eso fue lo que afirmó el salmista en el Salmo 53. Si quieren, buscan el Salmo 53. El salmista dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Vean lo que se traduce, vean lo que estamos hablando de la teología y la práctica, de lo que consiste el cristianismo. Conocer a Dios y vivir para honrarle a Él, ¿verdad? Vean lo que se traduce: la ignorancia de Dios, el rechazo a Dios, el rechazo del conocimiento de Dios. No hay Dios. ¿Y en qué se traduce esa vida? Corrupción. En eso se traduce. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aun uno. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan? ¿Ven en qué se debería diferenciar nuestras vidas como cristianos del mundo? Porque como vamos a ver, lo que nos hace a nosotros cristianos es que ahora nosotros conocemos a Dios por medio de Cristo. El mundo no conoce a Dios. Estas son las palabras de alguien que no conoce a Dios. No hay Dios. Yo soy Dios. ¿Y en qué se traduce esa ignorancia del Dios verdadero? En corrupción, en una vida de pecado, en no invocar a Dios. Eso es lo que dice el salmista. ¿Pero en qué se debe diferenciar el cristianismo? Que conocemos a Dios y por lo tanto nuestra vida debe dar evidencia de que conocemos a ese Dios. En una vida de piedad, en una vida de santidad. Nosotros sabemos que Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, como dice Génesis 1:27. ¿Con qué propósito creó Dios al hombre de esa manera? Bueno, para que el hombre como su criatura le conociera a Él. Ese fue el propósito de Dios. Dios le dio entendimiento al hombre, le dio un alma, le dio deseos, le dio afectos, con el propósito de que esa criatura pudiera conocerle a Él. Ese fue el propósito de Dios. Su propósito es que todas las naciones pudieran conocerle. Josué 4:24, Josué está al borde de meter al pueblo a la tierra prometida. Y Josué medita en las obras poderosas de Dios en Egipto en favor de su pueblo Israel y dice esto: ¿para qué fue que Dios hizo todo eso? ¿Por qué es que estamos levantando estas piedras como memorial? Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Entonces, el propósito de Dios al revelarse con poder sobre los egipcios en favor de su pueblo era para que todas las naciones le conocieran y para que le temieran. Sin embargo, en su pecado, el hombre despreció ese propósito para el cual Dios lo había creado. Despreció su mayor bien, despreció su mayor privilegio y decidió entonces rechazar el conocimiento de Dios por la vanidad. Prefirió su propio conocimiento, prefirió alcanzar su propio conocimiento que conocer a aquel que es la fuente de todo. ¿Y qué le pasó? Bueno, se corrompió, como dice David. Eso fue lo que le pasó. Adán dijo: no hay Dios. Yo soy Dios. ¿Y qué pasó? Se corrompió.
y se fue tras la vanidad. Y en vez de tener la oportunidad de tener comunión con Dios, ¿qué terminó? Expulsado del Edén. Expulsado del Edén. Eso es lo que nosotros debemos admitir. Que con Adán nosotros nos corrompimos. Eso es lo que enseñan las Escrituras. Por el pecado de uno morimos todos. El pecado de Adán es nuestro propio pecado también. En nuestra incredulidad, cada uno de nosotros vivía en el pasado rechazando ese conocimiento de Dios, viviendo para nosotros mismos. En su incredulidad, cada uno de nosotros vivíamos buscando conocer cualquier cosa más que a Dios. Aquel que nos sustenta, aquel que nos creó. Preferíamos conocer más acerca de la ropa de moda, el entretenimiento, conocer más acerca de cómo puedo yo progresar en mi trabajo. En eso pasábamos nuestras vidas. Lo más lejano en nuestro corazón, en nuestra incredulidad, era nuestro deseo de conocer al Creador. Eso fue lo mismo que acusó el Señor a Israel en Jeremías 9:6. El Señor está acusando a Israel de pecado y le dice, o a su pueblo, a Judá, su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. De nuevo, ¿en qué se tradujo la falta de conocimiento de Dios del pueblo del Señor? En corrupción, en engaño. Nosotros hemos escuchado con el pastor Ronnie, ¿verdad? Todo lo que hizo el pueblo en su incredulidad, en su ignorancia de Dios. Por eso es que Dios tuvo que reprenderlos. Y la misma reprensión de Dios para todos nosotros en el pasado y para todos los hombres en el presente. Para todos aquellos que rechazan conocer a Dios. Y así le dijo el Señor a su pueblo en Jeremías 9, más adelante en los versículos 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Y no es eso lo que hacíamos nosotros en el pasado. Nos alabábamos en nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría, en nuestro poder económico. En lo que fuera nos alabábamos. Pero el Señor le dice a su pueblo, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Cómo reprendió el Señor a su pueblo de su ignorancia de Él? Que ellos debían alabarse única y exclusivamente en entender y conocerle a Él. Ese era el propósito para ellos. Ahora, ¿qué tuvo que pasar entonces? Porque así vivíamos nosotros. ¿Qué tuvo que pasar para que hombres y mujeres como nosotros pudiéramos dejar esa incesante búsqueda por el conocimiento de la vanidad para llegar al conocimiento de Dios? ¿Qué tuvo que pasar? Bueno, Dios tuvo que salvarnos. Eso fue lo que ocurrió. Y eso fue lo que Dios hizo por medio de su Hijo Jesucristo. En Juan 1:18 nosotros tenemos algo muy interesante. Juan dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nosotros, dice Juan, en Juan capítulo 1, y lo repite en Juan capítulo 3, estábamos en tinieblas. La luz vino a las tinieblas, dijo Juan. Nosotros estábamos en oscuridad, no conocíamos a Dios. ¿Qué tuvo que pasar para que pecadores como nosotros pudiéramos llegar a accesar al conocimiento de Dios? Jesús tuvo que venir. Él tuvo que venir, ¿para qué? Para darnos a conocer a Dios. Y literalmente en el original esa palabra lo que significa es interpretarnos a Dios. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús vino al mundo para interpretarnos a Dios, para que nosotros pudiéramos conocer quién y cómo es Dios.
¿Por qué? Porque nosotros en nuestra incredulidad no podíamos hacer eso. En nuestro pecado nosotros no podemos llegar a un conocimiento salvífico y pleno de Dios. Por eso es que Dios tuvo que mandar a su Hijo y por eso es que el Hijo tuvo que venir para darnos a conocer a nosotros pecadores a Dios. Cristo vino entonces para restaurar al hombre, para renovarlo, para regenerarlo con el fin de que el hombre pudiera cumplir el propósito para el cual había sido creado, que era conocer a Dios. Cuando Dios le está prometiendo a su pueblo, por medio del profeta Jeremías, qué es lo que Él va a hacer por ellos. Un pueblo rebelde, un pueblo que ha dejado el conocimiento de Él, un pueblo que no quiere saber de Dios. Dios les promete algo. Jeremías 24:7, Dios les promete: y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. ¿Qué tuvo que pasar para que nosotros, pecadores que ignorábamos a Dios, que rechazábamos el conocimiento de Dios, que preferíamos cualquier otro conocimiento antes que conocer a nuestro Creador, qué tuvo que pasar? Dios nos tuvo que salvar en Cristo Jesús. Él tuvo que cambiarnos, tuvo que restaurarnos, tuvo que cambiarnos nuestro corazón, nuestros afectos, nuestros deseos. Eso fue lo que tuvo que pasar. Les daré corazón para que me conozcan. Un nuevo corazón fue lo que Dios nos dio. Y fue lo que leímos en Hebreos capítulo 8, en donde el autor a los Hebreos está recordando el nuevo pacto que Dios le había hecho a su pueblo. Y dice, ese nuevo pacto es con ustedes, la iglesia. ¿Y qué es parte de ese nuevo pacto que Dios prometió? Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Esa es la promesa. Eso fue lo que Dios hizo por nosotros en el Evangelio. Y eso es lo que nosotros debemos recordar todos los días de nuestra vida, porque cada día de nuestra vida nosotros olvidamos el propósito para el cual Dios nos creó y para el cual Dios nos salvó, que es conocerle a Él. Para que ese conocimiento de Dios en nosotros nos transforme y nos lleve a vivir vidas piadosas. Dios mandó a Jesús, su Hijo, al mundo para que su pueblo le pudiera conocer. Y eso fue lo que Jesús hizo. Él vino a este mundo, vivió una vida perfecta, la cual ninguno de nosotros pudo haber vivido, para que todo aquel que crea en Él pudiera ser vestido con esa justicia del Señor. Y fue a la cruz para morir por los pecados de cada uno de nosotros, su pueblo. Para que en Él Dios castigara nuestros pecados. ¿Para qué? Para que Dios pudiera perdonar los nuestros. Y Cristo lo hizo para regenerarnos, para cambiarnos. Juan 17:3, en su oración sumo sacerdotal, Cristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios único, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es lo que necesitamos nosotros, la vida eterna. Pero en Cristo ya la hemos recibido. ¿Y en qué se basa la vida eterna? En conocer a Dios. Y eso fue lo que Dios logró en Jesucristo. Él nos salvó. Con esa salvación nos regeneró. Y esa regeneración lo que significa es que Dios cambió nuestro corazón. Nos hizo nuevas criaturas. Ese corazón de piedra que no quería conocer a Dios, ahora nos ha sido dado un nuevo corazón. Con un deseo por conocer a nuestro Dios. Pero un conocimiento que adquirimos nosotros por medio de Jesucristo. ¿Quién dio a conocer a Dios? Jesucristo. ¿Por medio de quién es que el creyente ahora conoce a Dios? Por medio de Jesucristo. Por eso es que el conocimiento de Dios
aparte de Jesucristo es imposible para el pecador. Yo les había hablado de un problema que estoy viendo entre los reformados, creyendo en lo que se llama la teología natural, y muchos no la malentienden y piensan que la teología natural lo que propone es que el hombre, por su sabiduría, por su intelecto, puede llegar a conocer a Dios. Eso fue lo que Tomás de Aquino decía. Pero eso refuta las Escrituras. La Escritura dice que la única manera en la que un hombre pecador puede llegar al conocimiento del Dios verdadero es por medio de Jesucristo. Y por medio de la revelación sobrenatural de Jesucristo en la palabra de Dios. La revelación natural entonces le sirve al hombre solo para saber que Dios existe, que hay un creador, pero no para conocer salvíficamente a nuestro Dios. Y en Cristo nosotros los cristianos conocemos a Dios. Conocemos esa soledad de Dios de la que habla Pink, la que ustedes estudiaron el año pasado. Las perfecciones de Dios nosotros las conocemos en Cristo Jesús. Cristo era perfecto. Él no padecía de ningún pecado. Conocemos el conocimiento infinito de Dios en Cristo Jesús. En Juan 2, antes de que llegue Nicodemo, ¿verdad? Nosotros leemos que Jesús conocía lo que había en el corazón de los hombres. ¿Por qué? Porque Jesús nos revela el infinito conocimiento de Dios. Conocemos en Cristo la soberanía de Dios. La soberanía de Jesús sobre los vientos, sobre las mareas, sobre demonios, sobre enfermedades, sobre las voluntades humanas. Pedro, sígueme. ¿Y qué hizo Pedro? Le siguió. Lázaro, levántate, sal fuera. ¿Y qué hizo Lázaro? Se levantó y salió fuera. En Cristo conocemos nosotros la soberanía de Dios, su inmutabilidad. Nada puede cambiar a Dios. ¿Qué quiso hacer Satanás con Jesús en el desierto? Cambiarlo. Pero Jesús no fue cambiado por las tentaciones de Satanás. Él permaneció inmutable en su deseo de glorificar a su Padre. En Cristo conocemos la santidad de Dios, el odio de Jesús por el pecado, Cordero sin mancha. En Cristo conocemos nosotros la fidelidad de Dios. Tan fiel es Dios, y Jesús quiso mostrar la fidelidad de Dios a nosotros, que fue a la cruz para sufrir la ira de Dios en nuestro lugar. Cristo pudo haber dicho, no lo voy a hacer. Pero porque el Padre le había dicho, y porque Dios es fiel, Jesucristo nos mostró su fidelidad yendo a la cruz. Cristo nos muestra la bondad de Dios hacia los pecadores. Miles de personas con hambre. ¿Y qué hizo Jesús? Les dio comida, con un poco de peces y un poco de pan, preocupado por sus necesidades. En Cristo conocemos nosotros la paciencia de Dios hacia el pecado de sus propios discípulos. ¿Cuántas veces no reprendió a Pedro? ¿Y cuándo lo echó de su presencia? ¿Cuándo le dijo, deja ya, no más serás mi discípulo? Nunca. ¿Por qué? Porque Jesús es paciente, mostrándonos a nosotros la paciencia de Dios para con nosotros mismos. En Cristo conocemos nosotros la gracia de Dios infinita, su misericordia, su amor, su justicia. ¿Cuánto odia Dios el pecado? Dios lo aborrece. ¿Y Jesús? ¿Qué nos mostró de esa justicia de Dios? Cuando estaba parado frente a la tumba de Lázaro, dice que Él lloró. ¿Por qué lloró? Bueno, nosotros tenemos que imaginarnos toda la escena que está pasando ahí. Un muerto al cual Jesús amaba, muerto por una enfermedad que trajo la corrupción del pecado de Adán al mundo. ¿Quién sabe cuántas mujeres llorando y gritando por la muerte de Lázaro?
Toda esa tragedia es causa del pecado. ¿Y qué hizo Jesús? Lloró. ¿Por qué? Porque Él odia el pecado, mostrándonos a nosotros la justicia de Dios. ¿Y qué nos muestra Apocalipsis 19 de la justicia de Dios en Cristo Jesús? Que Jesús un día vendrá en el día final y va a destruir a todos los rebeldes. Cristo nos da a conocer a Dios. Un conocimiento de Dios aparte de Cristo es imposible para el pecador. Las hermanas, tenemos que dar gloria a Dios por Jesucristo. Sin Él no podríamos conocer a Dios. Estaríamos como el mundo, en ignorancia, y a punto de perecer en el infierno. Pero no solo fuimos salvados para conocer a Dios, sino que también fuimos salvados para crecer en el conocimiento de Él. De nuevo, Packer dijo, la ciencia más importante, la más maravillosa especulación, la más poderosa filosofía en la que puede estar un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia del gran Dios a quien le llama Padre. Entonces el cristiano no solo conoció a Dios en el pasado, en Cristo Jesús, sino que aún hoy nosotros estamos creciendo en el conocimiento de Dios. Y eso es esa es la obra en la que debe estar involucrado todo cristiano, en conocer a Dios cada día más. Como dice Packer, a aquel a quien nosotros le llamamos Padre. Pero es que, de nuevo, los pastores queremos que ustedes sigan reuniéndose. Por eso es que la Biblia llama a las mujeres maduras a enseñar a las más jóvenes. Y ciertamente Tito habla de mujeres mayores en edad enseñando a las más jóvenes, mujeres que han pasado ciertas etapas de su vida en Cristo, ¿verdad? Para enseñar a las más jóvenes. Pero también se trata de mujeres más jóvenes, más maduras en la fe, enseñando a las más inmaduras. Se trata de solteras, no buscando otras solteras para aprender sobre el matrimonio. No se trata de solteras buscando hermanas casadas que han pasado con hijos, con esposos, problemas en el Señor para aprender sobre el matrimonio. Nuestro deseo es que todos crezcamos en el conocimiento de Dios. Porque como dijo Pink también en su prefacio, dice, un Dios desconocido no puede ser confiado, ni servido, ni adorado. Pero nosotros conocemos a Dios en Cristo Jesús y damos gloria a Dios por eso. Y por eso es que nuestro deseo, el deseo de todo cristiano debe ser crecer en el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para confiar más en Él. Para servirle mejor a Él. Para adorarle cada día más. Entonces, les hago la siguiente pregunta. ¿Qué ha pasado en sus vidas con todo ese conocimiento de Dios que ustedes han adquirido, no solo el año pasado, sino durante todos estos años que se han reunido ustedes como mujeres en esta iglesia? ¿Qué ha pasado con todo ese conocimiento? No solo también en las reuniones de mujeres, sino cuando se reúnen aquí con la iglesia cada domingo. ¿Y qué ha pasado con el conocimiento de Dios que ustedes han adquirido también en sus devociones personales? ¿Han visto cambios en sus vidas? ¿Han sentido la transformación de Dios en sus vidas? Veamos esto. ¿Qué ha hecho en sus vidas el conocer la excelencia de Dios? Su majestad. ¿Las ha hecho ustedes más humildes? ¿O todavía hay algo de orgullo en sus vidas? Algo que las lleva a pensar que son más o mejor que algún otro hermano o hermana en la iglesia. O que alguna otra persona. ¿Ha traído el conocimiento de la excelencia de Dios, humildad a nuestras vidas? ¿Qué de la soberanía de Dios?
Lo que hemos aprendido como iglesia, lo que ustedes estudiaron el año pasado de ese atributo divino, lo que ustedes han aprendido al leer la Biblia cada día durante todos estos años, que ha hecho el entendimiento de la soberanía de Dios en sus vidas. ¿Ha traído paz a sus vidas en medio de las aflicciones? ¿O siguen desesperándose cuando algo malo pasa en sus vidas? Cuando Dios trae una circunstancia adversa a sus vidas, trae desesperación y aflicción, se afanan. ¿O han aprendido a decir: Dios, tú eres mi Padre, tú eres soberano, tú estás en control de todo, tú has traído esto a mi vida, en ti confío? ¿Qué pasa cuando tenemos problemas en nuestros matrimonios? Cuando vemos esa rebeldía en nuestros hijos, ¿nos desesperanzamos? Cuando vemos enfermedades, ¿ha habido más obediencia en nuestras vidas? Entendiendo la soberanía de Dios, que Él es el Rey y Él dice cómo es que nosotros debemos vivir. Él les ha dicho a ustedes cómo es que Él quiere que ustedes vivan como mujeres solteras, casadas, madres, abuelas. ¿Hay en sus vidas más obediencia, entendiendo que Dios es el Rey de sus vidas? ¿Qué de la inmutabilidad de Dios? ¿Ha traído reposo a sus almas? ¿Que Dios no cambia? ¿Que lo que Él ha dicho, eso es lo que Él va a hacer? ¿Que lo que Él odia, eso es lo que Él odia? ¿Que lo que Él ama, eso es lo que Él ama? ¿Las ha llevado a depender menos de sus fuerzas, de su sabiduría y más en Dios? ¿Las ha llevado el conocimiento de la inmutabilidad de Dios a orarle más fervientemente a Dios? ¿Qué de la santidad de Dios? Sed santos, porque yo soy santo. ¿Las ha llevado a ustedes el conocimiento de la santidad de Dios a querer vivir vidas más santas? Como dice Hebreos 12, a perseguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ese conocimiento ha llevado a sus vidas eso. A odiar más el pecado que se muestra cada día en nuestras vidas. Señor, yo odio esto. Odio esta impaciencia. Odio esta ira. Odio esto. Ayúdame, Señor. ¿Qué de la fidelidad de Dios? ¿Los ha llevado a confiar más en el Señor? ¿En sus promesas? ¿Su sabiduría? Dios es sabio. Y cuando Él le dice al hombre que esta es la mejor manera en la que él debe vivir, y cuando Él le dice a la mujer que esta es la mejor manera en la que ella debe vivir, ¿creemos nosotros que eso es verdad? ¿O creemos que yo sé mejor lo que es vivir como mujer, soltera o casada o como abuela? El conocimiento de la sabiduría de Dios nos ha llevado a nosotros a entender que cuando Dios nos dice cómo vivir, eso es lo mejor. La bondad de Dios nos ha llevado a nosotros y las ha llevado a ustedes a ser más agradecidas por las cosas que Dios les ha dado. Él nos da comida. Y constantemente cuando yo oro con mis hijos por la comida, constantemente decimos esto. Y pedimos a Dios y reconocemos a Dios, tú nos has dado hoy. Hoy hemos comido 3 veces. Y eso es más de lo que merecemos. Dios nos puede haber dado a comer solo arroz una vez al día. Y eso es bueno. Pero el hecho de que nosotros tengamos comida en nuestros platos, que tengamos salud, que tengamos hijos, que estén vivos, tengamos matrimonios, que tengamos una iglesia donde congregarnos, que tengamos un gobierno que nos permite venir a la iglesia, que tengamos Biblias en nuestros hogares. Todo eso es obra de la bondad de Dios. ¿Y a qué nos ha llevado a nosotros ese conocimiento? ¿Agradecer a Dios?
Agradecer a Dios por hermanas que tienen ustedes, a las cuales pueden llamar para descargar sus aflicciones, para descargar sus corazones, para pedir consejo, para orar juntas. Eso es algo que ustedes le deben dar gracias a Dios por estas reuniones también. Tener una oportunidad específica en el mes para reunirse juntas para orar. Es algo que otras hermanas se pierden, ese privilegio, por preferir otras cosas. La paciencia de Dios. Conocimiento de que Dios es un Dios paciente. Nos ha llevado a nosotros a ser más humildes. Nos ha llevado a ser más pacientes con nuestro esposo, que peca contra ustedes. Nos ha llevado a ser más pacientes con Él, con sus hijos, a no desesperarse. Nosotros pecamos todos los días con Dios, contra Dios, perdón. Y Dios es paciente. Dios tolera y tolera y tolera. Nos guía por su palabra, nos convence por su Espíritu Santo de que estamos pecando. Pero Dios muchas veces no nos disciplina inmediatamente. No se exaspera con nosotros. Entonces, el conocimiento de la paciencia de Dios nos ha llevado a ser más pacientes. Su misericordia nos ha llevado a ser más misericordiosos con otros, a desprendernos de lo que tenemos para ayudar a los demás, aquí en la iglesia y fuera, a desprendernos de nuestro tiempo cuando hay alguien en necesidad para ir a ayudar, para ir a orar con ellos. Hermanas, quiere el Señor que esta sea nuestra realidad. Quiere el Señor que estemos nosotros entonces creciendo en ese conocimiento del Señor y creciendo entonces en una vida que evidencia que le conocemos a Él. Si usted está aquí por primera vez, me gustaría que usted se preguntara esto: ¿conozco yo a Dios? De nuevo, la prueba está en cómo está viviendo usted su vida. Si usted no conoce a Dios, usted está viviendo en una vida de pecado, corrupción. Usted tiene que saber esto, que hay esperanza para el que no conoce al Señor. La esperanza está en Cristo Jesús, porque como leímos, es Él quien vino a darle a conocer a Dios. Y si usted quiere conocer a Dios, tiene que ser por medio de Jesucristo. Y lo que Dios dice es que venga a Cristo con fe, creyendo que Él es quien la puede perdonar, que en Él puede tener usted esa justicia que usted carece, y que en Él usted puede conocer a Dios. Vaya a Él en arrepentimiento y fe, y conozca entonces así a Dios, y empiece a conocerle a Él también. Dos pasajes para terminar, quiero leérselos. Daniel 11:32, que sirvan para exhortarnos a todos nosotros en lo que significa conocer a Dios. Daniel 11:32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, y dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Oseas 6:3. Oseas 6:3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Que ese sea el deseo de todos nosotros, de ustedes como mujeres y de toda la iglesia, en que vamos a conocer a Dios y proseguiremos en conocerle a Él. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por el tiempo que nos has regalado en esta mañana para abrir tu palabra y meditar en ella. Te damos gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, porque habiéndonos nosotros extraviado, habiéndonos nosotros ido tras
el conocimiento de la vanidad, tú, Señor, nos trajiste al conocimiento de ti por medio de Jesucristo. Gracias por Él, gracias por ese sumo sacerdote, por el cual ninguno de nosotros puede pedirle a alguien más que nos enseñe acerca de ti. A ti todos nosotros en Cristo Jesús te conocemos. Y te pedimos, Señor, que podamos crecer en el conocimiento de ti en este año. Que nosotros, Señor, tengamos la evidencia de que te conocemos. Y que otras personas, Señor, viendo nuestras vidas, puedan llegar también al conocimiento de ti, abriéndonos la oportunidad a nosotros de predicarles el Evangelio del Señor Jesucristo. Padre, te pido por mis hermanas, que tú las bendigas, que todo este año, Señor, sea un año de progreso espiritual para ellas, que las guardes, que las hagas de ellas unas esposas fieles, respetuosas de sus maridos, madres amorosas, abuelas, Señor, que quieran llevar a sus nietos a Cristo, hermanas solteras que amen a Cristo por sobre todas las cosas y que entiendan que en Cristo no les falta nada. Y que todas, Señor, puedan seguir creciendo para la edificación de tu pueblo aquí en Los Lagos. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.